Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta oportunidad tenemos una doble tarea en este sentido, porque tengo con nosotros a la doctora Victoria Hall, la mejor estudiante de la maestría de Economía de los Medicamentos, ex decana de la Facultad de Farmacia, una insigne líder de algo que, si no me acuerdo mal, se llamaba algo así como CIMED, que trataba de que las gentes, todos nosotros, y por cierto, me acuerdo que hoy no me tomé mis medicamentos, se me olvidó porque no me dejara el bus no me dejó, pero no me tomé mis medicamentos. Ese tema de los medicamentos era muy importante, y buena parte de lo que la doctora Hall hacía era educarnos. Desde niños tomamos medicamentos hasta de ancianos todavía tomamos más. Doctora, usted recientemente hizo una presentación sobre malaria. Cuéntenos de eso, por favor. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, don Juan, por la invitación. Siempre es un placer verlo, conversar con usted, y cuando se nos da el espacio para educar sobre enfermedades y salud en general, pues es todo un placer para el CIMED, que no le falló la memoria, el Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia. Fíjese que durante los últimos meses hemos visto que hay algunas enfermedades a las cuales de pronto los medios de comunicación no les dan tanta pelota, perdóneme la cordialidad con el uso de esa frase, como son por ejemplo la malaria y la hepatitis A, porque estamos acostumbrados, bueno, evidentemente después del COVID, a hablar de dengue, a hablar de chikungunya, hablar de algunas otras enfermedades que se presentan brotes, pero en el caso de la malaria y la hepatitis A, son enfermedades que durante este 2023 han tenido un repunte de casos muy importantes, y por eso es que hemos estado dando educación al respecto. Yo pude participar por internet, la pude escuchar sobre el tema de malaria, entonces si le parece, cuéntenos un poquito de lo que usted presentó ese día. Fíjese que con la malaria es una enfermedad. Por cierto, y uno pensaría que es una enfermedad de los países pobres, de otro continente, etcétera, y no es cierto. Es correcto. La malaria es una enfermedad tropical que cursa pues usualmente con síntomas que no son característicos propiamente de la enfermedad, como por ejemplo fiebre, cansancio, debilidad general, que eso también lo presentan los pacientes que por ejemplo tienen dengue, pero cursa también con algunas complicaciones a nivel de anemia, porque cuando el parásito que lo produce entra directamente en contacto con los glóbulos rojos que nosotros tenemos, se empieza a reproducir y hace que el glóbulo rojo de alguna manera se destruya, explote. Entonces, si empezamos a destruir glóbulos rojos, pues podemos tener anemia. La malaria es una enfermedad que, al igual que el dengue, y perdón que haga referencia a esta otra enfermedad, es transmitida por un mosquito. No es el Aedes aegypti, como el dengue, que también lo transmite, este mosquito Zika y chikungunya, sino que este se llama Anopheles. Y tiene algunas características diferentes a la Aedes aegypti, sobre todo que no tiene las rayitas blancas en las patitas como si tienen el Aedes, y transmite un parásito que se llama Plasmodium, que hay diferentes tipos, y según el tipo de parásito que esté, la malaria es más complicada o menos complicada. Usted mencionaba, uno creería que esto es solamente de países sobre todo africanos. A ver, y si bien es cierto, tenemos malaria multiresistente en ese continente, toda la zona tropical, incluyendo Costa Rica, está expuesta a los casos. Hace muchos años la cantidad de casos en el país era muy baja, sin embargo empezamos a tener de pronto brotes en ciertos lugares del país,
Y si bien es cierto, se concentra sobre todo en zona norte atlántica, también los que vivimos en el gran área metropolitana y también todo lo que es Pacífico Norte y Central pueden tener casos de malaria. La enfermedad tiene un buen pronóstico en virtud de los tratamientos que tenemos. Repito, las cosas más complejas, sobre todo a nivel de anemia, pero si tenemos un control, un seguimiento paulatino del paciente, no debería por qué complicarse el asunto. Y con respecto a los medicamentos, pues hemos hecho una gran inversión como país. Tenemos los medicamentos de siempre, como por ejemplo la cloroquina y la primaquina, pero la institución, y cuando hablo de institución me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social, ha hecho una gran inversión para tener medicamentos que hace 15 años no teníamos y que lo que sirven es para tratar a los pacientes donde la cloroquina y la primaquina ya no funcionan. Déjeme ver si mi memoria de cuando fui niño y adolescente conecta bien o conecta mal. Había una cosa que se llamaba quinina que creo que se usaba en esa época, que es post la fiebre amarilla del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, los franceses no lo pudieron terminar, tanto por razones de ingeniería como por razones de fiebre amarilla. Corríjame en todo lo que me equivoqué. Ok, lo primero es que lo que más afectó al Canal de Panamá no fue, la construcción no fue tanto la fiebre amarilla, sino la malaria, que también se conoce como paludismo. Es una forma de decirle. Y lo otro que es muy importante es que la quinina, efectivamente es un medicamento que se utiliza para la malaria, sigue estando dentro de la lista oficial de medicamentos de la institución. Sin embargo, el tratamiento angular es cloroquina y primaquina, que es un tratamiento pues que evidentemente lo tiene que recetar el médico tratante, que a través de una serie de exámenes de laboratorio y de clínica va a determinar, y evidentemente si usted ha estado expuesto a una zona, si el paciente tiene malaria o no tiene malaria, y pues se va a dar el tratamiento por los días que el médico estime, que usualmente es un tratamiento por 14 días. Esto, para aterrizarlo en el contexto nacional, ¿es un médico de LEVAIS o tiene que ir a nivel de especialista? Perfectamente puede ser un médico de atención primaria, que sería, por ejemplo, en el LEVAIS. Y una cosa muy importante que no mencioné, don Juan, es también la posibilidad de prevenir ese tipo de enfermedades. A ver, cuando padecemos de enfermedades como hipertensión, diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, en muchas ocasiones tiene que ver con nuestro estilo de vida, si no es muy saludable, si no hacemos ejercicio, si comemos X o Y cosa, pero también hay un componente hereditario, ¿verdad? Son de esas herencias que nadie quiere. Pero en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de malaria, no tiene un componente hereditario, sino que es estar presente en el momento que está el mosquito que tiene el parásito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir? Que eso también me parece muy importante compartirlo con las personas que nos están viendo y escuchando. Evidentemente, al igual que con el dengue, es eliminación de criaderos. El asunto es que este mosquito es un poquito más resistente que la Aedes, entonces va a requerir no solamente eliminar llantas y reservorios de agua y demás, sino hacer una buena campaña de fumigación, no que yo como persona fumigue mi casa, sino que las autoridades hagan algún tipo de campañas en las comunidades donde hay más casos. Eso en primer lugar. El segundo lugar... Tal vez el segundo lugar lo comentamos una vez que el canal nos invite al segundo segmento, para que sea el segundo lugar. Perfecto. Continuamos, amigas y amigos, con el segundo lugar de la doctora Hall, con respecto a las medidas de prevención en el caso de la malaria, que aunque no es el tema que ella está centrada, pues todas estas medidas en general estoy seguro que son útiles para también prevenir el Aedes aegypti, que uno es de pie, como ella dijo ella, con piernas con rayitas o no, y uno, si no entiendo mal, vuela más que todo de día, y el anófeles creo que es de noche. Yo recuerdo en la adolescencia y la infancia, el violín que tocaba
y el de noche es Anopheles. En realidad, los dos mosquitos tienen preferencia para picar en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, tarde-noche. Entonces, ahí es donde va la segunda medida de protección, que es que si no podemos eliminar del todo el criadero, aún con la fumigación y demás, en el caso del Anopheles, lo que tenemos que utilizar son, por ejemplo, medidas físicas. ¿Qué llamo medidas físicas de protección? El uso, por ejemplo, de manga larga cuando estamos en zonas donde sabemos que hay casos de malaria, el uso de mosquiteros y el uso también de repelentes, siempre y cuando pues preguntemos en la farmacia la concentración y también el paciente que lo va a utilizar, que en niños bebés no necesariamente podemos usar cualquier tipo de repelente. En tercer lugar, otra medida de prevención, pero que todavía no la tenemos nosotros en Costa Rica y prácticamente en ningún país de Latinoamérica, es la vacuna. Hace 20 años no disponíamos de una vacuna contra la malaria, ahora la tenemos, pero en este momento la Organización Mundial de la Salud la tiene enfocada sobre todo en ciertos países africanos y no en todos. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor morbimortalidad relacionada con la enfermedad. Entonces, este es un gran avance que se ha hecho en todo lo que es prevención. Y bueno, hay una cuarta opción, que es lo que nosotros le llamamos la quimioprofilaxis, que es cuando damos medicamento de manera preventiva cuando una persona va a una zona endémica, es decir, con muchos casos. Y aquí le voy a poner un ejemplo. Llamó al CIMED, una médico de empresa, cuyos trabajadores tenían que ir mucho a la zona de Limón. Y la pregunta es, si no hay vacuna en el país, ¿qué les doy para prevenir los casos de malaria? Y entonces pues hacemos una investigación no solamente de lo que se dice a nivel mundial, sino también de lo que dicen las guías nacionales y pues encontramos una opción de profilaxis que se puede iniciar inclusive 2 días antes de partir al lugar a donde tenemos casos de malaria. Pues no tendremos 4 segmentos en el programa, pero tenemos cuatro medidas. No sé si ahora quiere un poquito, si dejamos a los mosquitos, con suerte ellos nos dejan a nosotros también. Por cierto, ahora que lo pienso, debe haber una quinta o sexta que tal vez es irse a vivir al Chirripó, porque por el clima, creo que, o cerca de la cumbre del Irazú, alguna cosa de esas. ¿Me equivoco o no? No está equivocado, efectivamente estas son enfermedades que se tienden a dar en zonas tropicales, no son enfermedades que se presentan, por ejemplo, en países nórdicos o en países de pronto europeos, pero lo que sí es interesante es que efectivamente existe una quinta medida de prevención, que es irse a vivir a otro lugar más frío, pero si no tenemos esa opción, pues saber que contamos con las otras. No sé si quiere un poquito ir hacia el tema de hepatitis, y el hecho de que tenga la A quiere decir que debe haber B y otras más en segundo lugar, y si lo que recuerdo de la escuela primaria no está mal, es una afección del hígado. Fíjese que, bueno, no está mal, de verdad, le admiro su memoria, porque en realidad la hepatitis A, que es el otro tema por el que estamos acá, es una enfermedad que afecta al hígado, pero que sobre todo sus manifestaciones tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Y puede ser que los televidentes estén pensando, pero ¿por qué estamos hablando de malaria y al mismo tiempo de hepatitis A? Y es porque precisamente la elevación de casos que se ha dado en el país también de esta enfermedad hace que el CIMED se haya centrado en los últimos meses en dar mucha información para educar a la población también sobre ese tema. En el caso de la hepatitis A, no tenemos zonas endémicas, por decirlo de alguna manera, donde se nos presentan más casos, sino que se empiezan a dar aumento de número de casos en la población cuando ha habido alguna falla en manipulación de alimentos o de acceso a agua potable. Entonces, voy a entrar por ahí, ahorita entro con la sintomatología. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de pronto se dice, colegio tal, en tal zona, tantos casos de hepatitis A.
Bueno, yo que soy de San Ramón de Alajuela, recuerdo que hace unos años se decía tantos casos en tal pizzería, en tal lugar de San Ramón de Alajuela. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que está muy centrado en lugares donde de pronto hay gran afluencia de personas. Si bien es cierto, la AIA nos asegura la dotación de agua potable y de agua de consumo, que no sucede en otros países de Latinoamérica. Por cierto, y algunos cantones tienen agua municipal. Me parece que, por ejemplo, Santa Bárbara de Heredia, que no queda muy lejos de acá y queda relativamente cerca de mi casa, creo que es la municipalidad la que se encarga de administrar. Claro, bueno, están también esas otras opciones, pero el punto es que la gran mayoría de los costarricenses abrimos el agua, el grifo, y tomamos agua de ahí, cosa que no se pueden dar ese lujo, entre comillas, en otros lugares del mundo. Y bueno, resulta que a veces ha habido alguna fuga, ha habido alguna contaminación, o el agua está perfecto, pero de pronto no seguimos normas básicas de sanidad, como por ejemplo ir al servicio sanitario, lavarnos las manos y preparar alimentos. Entonces, si bien es cierto, durante los 3 años de pandemia se nos martillaba con el mensaje de correcto protocolo de tosido y estornudo, también era con el lavado de manos. Y eso hizo que muchas enfermedades de contagio, lo que nosotros le llamamos ano, mano, boca, se disminuyeran. Entonces, por ejemplo, empezamos a tener menos casos respiratorios en el Hospital Nacional de Niños, menos casos de diarreas, por mencionar algunas cosas. Bueno, parece que se nos ha olvidado otra vez la importancia de hacer ese lavado de manos y empiezan a surgir casos de hepatitis A por contaminación. Cuando una persona tiene hepatitis A, y usted tenía razón, existen diferentes tipos de hepatitis, la más conocida casi siempre es la hepatitis B y C, empieza a tener síntomas gastrointestinales que, como le decía anteriormente, no son signos puntuales de esta enfermedad, sino que lo comparten con otras. Pero una de las cosas que es muy notoria y que le puede ayudar al médico tratante a hacer el diagnóstico es la coloración que empieza a tener nuestra piel, inclusive nuestros ojos, la conjuntiva, y es el color amarillo, lo que nosotros en términos médicos le llamamos ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas de los ojos. La parte blanca se pone amarilla. Pues amarillo nos quedaremos en este segmento porque iremos al tercero y último. Continuamos, amigas y amigos, y regresamos desde el amarillo, no de ictericia, pero sí de los esfuerzos que el CIMED de la Universidad de Costa Rica, que también se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y hace esa tarea importantísima de educación. Es decir, ustedes tienen el conocimiento, pero tienen, desde que la conocí yo a usted, cuando era igualmente ramonense, pero ya estaba interesada en el tema de transmisión. Fíjese que sí. A ver, el CIMED este año está cumpliendo 40 años y entonces para nosotros es todo un placer poder informar a la población sobre diferentes temas, y así como recibimos llamadas para preguntarnos si X medicamento funciona para X o Y patología, o si X producto tiene gluten o no, ahora que hay tantas personas que padecen de enfermedad celíaca, bueno, pásele usted el teléfono del CIMED para que llame y consulte, porque algunos medicamentos tienen gluten y no los deberían tomar. Pues otra de las cosas que hacemos es educar también en medidas de prevención de enfermedades, y creo que ahí nos habíamos quedado con el amarillo de la hepatitis, ¿verdad? Que no solamente es toda la parte de saneamiento y buena práctica de lavado de manos, sino que en este caso puntual tenemos también otra forma de prevenir, que es el uso de vacunas, y esa vacuna sí la tenemos en el país. Al ser una enfermedad, la hepatitis A, que pues sus complicaciones son menores a, por ejemplo, la hepatitis B, y aparte de esto, de que son en focos muy puntuales donde se presentan los casos, la vacuna no está incluido dentro del esquema básico de vacunación, pero sí podemos adquirir la vacuna. Existen diferentes marcas, y una cosa muy importante es que nos podemos aplicar la vacuna en cualquier momento, siempre y cuando sepamos que tenemos una aplicación, por decir algo, hoy, y la próxima dosis, que sería ya la segunda, a los 6 o a los 12 meses, para hacer la prevención de la enfermedad.
enfermedad. Entonces, eso me lleva a otro punto muy importante, y haciendo la relación que decíamos con el CIMED, de saber qué hacer cuando vamos a viajar a alguna zona o cuando queremos prevenir. Y el uso de las vacunas, pues lo vimos igual, sin entrar en mucho detalle y mucha polémica. Creo que lo acabamos de ver recientemente con la pandemia y lo que eso significó, el uso de una vacuna que prevenga una enfermedad. Entonces, en el caso de hepatitis A, tenemos esa opción. Me parece que tal vez en este caso, obviamente que ni en el caso de la malaria no, si le entendí bien, pero en el caso de hepatitis creo que la genética cuenta. Cuando yo empecé con colesterol y etcétera, alguien dijo, o en parte de la literatura apareció el tema de hígado graso, y aparentemente eso se hereda. Es que, don Juan, como lo menciono, esas herencias hay cosas que uno no quiere, pero nos hacen más susceptibles a ciertas enfermedades. En el caso de hepatitis A, como es un asunto meramente de contaminación y demás, no es tanto que lo vayamos a heredar, pero sí es cierto que el hígado, al ser el órgano más altruista de todo el cuerpo humano, trabaja y trabaja y trabaja para que todos estemos bien, y al final de cuentas lo maltratamos y maltratamos y maltratamos. Entonces puede hacerse más susceptible a complicaciones. ¿Y por qué digo que lo maltratamos? Bueno, no necesariamente comemos como tenemos que comer. Si ingerimos alcohol, pues cada vez que estamos ingiriendo alcohol estamos afectando al hígado. Y por ejemplo, si tenemos problemas metabólicos de colesterol, triglicéridos y, repito, diabetes, hipertensión, y a eso le sumamos el sedentarismo y la mala alimentación, lo que vamos a hacer es que el hígado se convierta en un hígado graso y reaccione un poco más lento cuando se le agrede de alguna manera. Entonces, con el hígado graso que usted menciona, pues lo importante es siempre estar en control, y cuando digo control, también aplica para la hepatitis A, que es hacernos exámenes de enzimas hepáticas. Nosotros las conocemos como transaminasas, pero básicamente eso, a través de un examen de sangre normal, no es o sea, no hay que hacer una biopsia ni nada por el estilo, sino que es un examen normal. Vamos viendo cómo se comporta el hígado. Y le puedo decir que hay hígados que son también muy agradecidos, que usted utiliza medicamentos constantemente que podrían afectarlo, y sin embargo el hígado ahí está, como le digo, altruista, funcionando para que usted y el resto de sus componentes pues funcionen bien. Si la gente quiere entrar en relación con CIMED, me parece que debe haber un teléfono y seguramente debe haber una página de internet. Y debe haber más cosas, pero... Fíjese que, como le decía, este año cumplimos 40 años. La forma de comunicarse ha ido evolucionando. Cuando yo estudiaba la maestría, ya estaba casi en desuso el fax, pero seguía utilizándose, ya hoy en día no. Pero la mejor forma de contactar con nosotros es a diferentes teléfonos. Le voy a dar uno para que eso quede en la memoria de las personas: 2511-8313. 8313 es el sufijo, y 2511 es más o menos todos los teléfonos de la universidad empiezan por 2511. Exactamente. Entonces, 2511. 8313. Gracias. Es una forma de contactarnos. Otra forma es a través de redes sociales. Tenemos perfil en Facebook, en Instagram. Nos pueden buscar como CIMED UCR. Nos pueden ubicar también al WhatsApp, que está colocado en las redes sociales también, y la otra forma es por correo electrónico, y finalmente de manera presencial. Para nosotros es un gusto y un placer, y como digo yo, a nosotros nos pagan por aprender, porque cada pregunta que se hace es una nueva investigación bibliográfica que hacemos para poderle responder a usted las necesidades que tenga de información de medicamentos y de salud. Por cierto, la Facultad de Farmacia queda aquí en el campus Rodrigo Facio, en lo que se llama, en realidad me imagino que no se llama la finca A, pero como luego la universidad, conforme se fue haciendo más rica y más rica, empezó a comprar fincas. Para construir en esta tuvo que vender algunas de las cosas que tenía en la ciudad de San José. Vendió lo que se llama luego el Paraninfo de la universidad, y vendió otras propiedades, y construyó aquí, pero ya, si no entiendo mal, buena parte de la finca B se hizo con un préstamo que el gobierno de la República adquirió
para la universidad y creo que para las otras universidades, con el préstamo con el Banco Mundial, si no me acuerdo mal, y el rector que le tocó inaugurar más edificios, estuvo opuesto a ese programa cuando no era rector. Pero la vida da esas vueltas, y lo importante es que quedan esas cosas. Ustedes están enfrente, si no entiendo mal, de la Facultad de Farmacia, y hay una parada de los buses que vienen a la universidad, pero también de los buses que van desde San Pedro hacia San José. Hay paradas de buses que llegan cerca. Viera que le voy a contar una cosa. Usted antes dijo, este es el sufijo, me parece que dijo. Yo le quiero contar que el CIMED no solamente es de la Facultad de Farmacia, es que si yo dijera el nombre completo del CIMED, se nos hace larguísimo, pero el centro es parte del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas INIFAR, que está en la Finca B, cuyo edificio nuevo pues es precisamente gracias al empréstito con el Banco Mundial, que a su vez pertenece a la Facultad de Farmacia, que el año pasado cumplió 125 años de estar en el país, que a su vez pertenece a la Universidad de Costa Rica. Entonces, si usted ve, es una cadena de historia, de trabajo, de investigación y de acción social y evidentemente de docencia al servicio de la población costarricense. Qué bueno que tenemos a esta ramonense ilustre, hija de farmacéuticos. Entiendo que la familia suya tenía allá en San Ramón una farmacia, me imagino que... Dos. Tuvimos dos. Bueno, pues con eso, qué bueno volverla a tener por aquí, doctora, y qué bueno que tuvimos, gracias a la maestría en Economía de los Medicamentos, el privilegio de conocerla y el honor de tenerla como estudiante. Don Juan, como siempre es un placer, recordarle a los amigos televidentes pues que nos pueden consultar al CIMED lo que necesiten y nuevamente ponernos al servicio de la población, pero también de usted, que siempre es un asiduo fan de la labor que hace el CIMED. Así que para mí es un placer más bien poder acompañarlo y muchas gracias por la invitación. A las amigas y amigos los invitamos para que continúen con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho.